Sí, tengo aquí. Ya, dice la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Versículo de memoria para la semana que viene, Gálatas 6:10, ¿ya? Para que lo anoten y Vicente ahí lo recuerda. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Termina el apóstol ahí su carta. Bien, comenzamos en el capítulo 5. Y el capítulo 5, ¿no es cierto?, habla de la libertad y nuestra responsabilidad. Y comenzamos a ver, la semana pasada, ¿quién tiene el control? Carne versus espíritu. Y esa es la pelea que cada creyente tiene hasta que el Señor Jesucristo venga. ¿A quién le damos el control de nuestra vida? Van a ser los frutos que vamos a obtener. Entonces, estos dos pasajes están muy relacionados. Carne versus espíritu, el fruto que va a obtener, o que vamos a obtener. Ahora, Pablo nos dijo también, morir a la carne y vivir por el espíritu. Decisión que tenemos que tomar todos los días, lo dijimos la semana pasada, es todos los días que yo tengo que decidir a quién voy a dar el control de mi vida en este día. Y hoy vamos a ver, hermanos, finalizando ya el capítulo y finalizando toda la carta, la libertad y mi responsabilidad. Y ya lo hemos leído el capítulo 6. Entonces vamos a entrar ahí. Responsabilidades en las cargas. Responsabilidades en las cargas. Guillermo Booth, fundador del Ejército de Salvación, estaba invitado a una reunión muy importante, pero él lamentablemente no pudo ir en Inglaterra. Y mandó un telegrama a sus hermanos de la conferencia con una sola palabra. Y la palabra era otros. Y durante toda la conferencia los que recibieron la carta quedaron muy intrigados. ¿Qué significaba eso? Otros. En el siglo XX, en la popular tira cómica
Carlitos, ¿la han leído? ¿Ya? ¿Carlitos? ¿La han leído alguna vez? ¿No? Perdió la mitad de su vida entonces si no la han leído. Carlitos, Lucy, que era su amiga, le pregunta, Carlitos, ¿para qué estamos aquí? Carlitos le responde, para hacer felices a otros. Y luego de un rato Lucy le pregunta, ¿y para qué están los otros aquí? ¿Por qué comencé con esto? Los unos y los otros. Los unos y los otros es una de las frases que encontramos a diario en nuestra lectura bíblica. ¿No es verdad? Los unos y los otros. Son frases claves dentro de la Biblia o del cristianismo. Tenemos, por ejemplo, amaos los unos a los otros. Orad unos por otros, Santiago 5:16. Edificaos unos a otros, 1 Tesalonicenses 5. Prefiriéndoos, interesante, unos a otros, Romanos 12:10. Hospedaos los unos a los otros, 1 Pedro 4:9. Y en esta sección que vamos a comenzar a ver ahora, Pablo introduce otra frase. Pablo dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Qué interesante, sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Y qué vamos a ver? Ayuda y restauración, verso 1 y verso 2. Verso 1 y verso 2 dice, como lo hemos leído, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Vosotros, que sois espirituales. ¿Qué ha venido diciendo Pablo? ¿Qué ha venido diciendo? El control, ¿no es verdad? Ha venido hablando, el capítulo 5 ha venido hablando del control. El que tenga el control, ¿no es cierto? Vamos a poder ver los frutos de la carne o del espíritu. Entonces, ahora Pablo introduce una nueva frase. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Vosotros, dice que sois controlados por el espíritu o espirituales. Debemos hacer algo. Hermanos, la Biblia compara la vida cristiana con una carrera. Pablo lo describe en Corintios, una carrera. Y todos los creyentes debemos poner la vista en la meta. Todo creyente debe poner su vista en la meta. Colosenses capítulo 3 dice, poner la mira en las cosas de arriba. Ahí está la meta, hacia allá corremos. Debemos correr, Hebreos dice, con paciencia. Pero, hermanos, si hay algo que necesitamos decir y decir con toda propiedad, de acuerdo a la Biblia, es que la carrera, escucha bien, la carrera no es contra ti. La carrera no es contra los demás hermanos. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Mira, y necesitamos entender este concepto de que todos los que estamos aquí estamos en la carrera cristiana. Lo vamos a ver en unos segundos más. Necesitamos correr la carrera cristiana de la mejor manera posible, pero yo no estoy corriendo así ni así para derribar a mi hermano, porque la carrera que yo estoy haciendo no es para ganarte a ti, no es para ser mejor que tú, sino para agradar al Señor. Entonces, la primera responsabilidad de un creyente espiritual es que procura restaurar, ¿a quién? Al hermano que ha caído. Al hermano que ha caído. Procura restaurar al hermano que ha caído. Es ayudarle a levantarse. Ayudarle a levantarse. Mira, por eso dice, verso 1 y 2, ayuda y restauración en las responsabilidades que tenemos, en las cargas. Ahora, debemos tener cuidado con algo, con el orgullo. Dice el verso 3, mira,
Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué cosa? A sí mismo se engaña. Entonces Pablo comienza diciendo, tenemos una responsabilidad como creyentes, todos. Necesitamos correr la carrera cristiana, debo correrla de la mejor manera posible. Mi meta es Cristo. Y en esta carrera yo tengo que ser capaz de ayudar a mi hermano a sobrellevar la carga. Pero tengo que tener cuidado con algo, con el orgullo. Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 12 dice, el que piensa estar... ¿De qué? Camila lo dijo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Un creyente espiritual, hermanos, tiene una actitud de humildad. ¿Y sabe por qué? Un creyente que está siendo controlado por el Espíritu, independiente que sea, el doctor tanto, el teólogo más grandioso, ¿no es cierto?, que el mundo haya podido producir. Un creyente espiritual que está siendo controlado por el Espíritu Santo es un creyente humilde porque entiende algo que tú y yo necesitamos entender. Él está consciente de su propia debilidad. Interesante que Pablo dice en el capítulo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido, hay dos interpretaciones para la palabra sorprendido, que fue realmente sorprendido justo en el acto cuando él estaba pecando, ¿ok? Y los demás lo vieron. Y no hay excusa para ese pecado, ya él no puede decir, mira, no, lo sorprendieron, lo vieron ahí, los hermanos. Entonces Pablo dice, si pasó eso, ustedes que son espirituales, restáurenlo. Un creyente espiritual no tiene problemas, ¿no es cierto? O no debería tener problemas con el orgullo, diciendo, yo soy mejor que él, a mí nunca me va a pasar. Un creyente espiritual está consciente de su propia debilidad, porque él también es carne. Hermanos, y Pablo ya habló acerca en Gálatas capítulo 5, verso 13 al 15. Mira, vamos allá. Pablo habló de esto en capítulo 5, del 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor. ¿Qué cosa? Los unos a los otros. Pablo introduce ahora el sobrellevar las cargas los unos a los otros. Entonces Pablo ha hablado acerca de la ley del amor. Hermanos, necesitamos mucho amor. Somos 12 aproximadamente, contando a los niños, 15. A pesar de que somos pocos, necesitamos mucho amor. Y también valor para enfrentar al hermano caído o al hermano que ha errado. Vamos a Mateo capítulo 7, para que veamos cómo el Señor compara esto, el valor que necesitamos tener. Mira, vamos a capítulo 7 de Mateo. No pierda ahí Gálatas porque estamos ahí. Mateo capítulo 7. Dice el verso 1. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Esto es la aplicación práctica de lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 3. Cuidado con el orgullo. ¿Por qué miramos, hermanos, tan fácilmente la paja en el ojo de mi hermano y no echas de ver la viga? Esta es la aplicación que el Señor Jesucristo está haciendo, hermano. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo, en el ojo tuyo? Y el Señor termina diciendo hipócrita. Hipócrita. Entonces, hermanos, como creyentes espirituales debemos tener cuidado con el orgullo. Debemos ser conscientes de que nosotros también podemos caer y pecar, al igual que cualquier otro hermano. Y continúa el apóstol diciendo, en el verso 4 de Gálatas, vamos allá, debemos hacernos un autoexamen. Dice Gálatas
6:4. Recuerde, no pierda ahí. Debemos hacernos todos, hermanos, un autoexamen. Así que, cada uno, o sea, no es el grupo, no, cada uno de los creyentes de esta o de cualquier iglesia debe hacer un autoexamen. Cada uno someta a prueba su propia obra. Pablo va a hablar después de las obras en el versículo 5, vamos a hablar. Y ya habló en el versículo 2 de obras, de cargas, perdón. Cada uno someta, ¿no es cierto?, a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse respecto de sí mismo y no en el otro. Hermano, no es la autovanagloria, como yo no he pecado, como yo no caigo, como yo nunca voy a hacer eso, puede entrar el orgullo. Y Pablo dice, ojo, examínate. Mira, cada creyente debe someter a prueba su propia obra. Y no debo compararla ¿con quién? Con la de mi hermano. No debo compararla con la de mi hermano. En la vida cristiana no hay lugar para la competencia entre nosotros, hermanos. No hay lugar. No existe la competencia. Yo soy mejor que tú. No existe. ¿Ah? En la vida cristiana no hay lugar para la competencia entre nosotros. Pero sí, juntos, escucha bien, juntos debemos luchar contra el pecado y Satanás. Tú me debes ayudar a mí a ser mejor creyente, yo te debo ayudar a ti a ser mejor creyente juntos, pero yo no debo compararme. Oh, yo ya leí todo el Nuevo Testamento. Y ¿cuánto se llama? Y aquí tengo la prueba. Oh, yo ya lo leí. Hermanos, no, la pelea no es contra ti, la carrera no es contra ti. Pero sí juntos, como cuerpo, debemos luchar contra el pecado y Satanás. ¿Ya? Ahora, responsabilidad personal. ¿Ya? Verso 5, el 4 ya lo leímos, ¿no es cierto? Vamos a leer el 5. Porque cada uno llevará su propia carga. Aquí encontramos una responsabilidad personal. ¿Se habrá equivocado Pablo? ¿Por qué? Porque el verso 2 dice cargas y el verso 5 dice carga. Entonces, sobriedad los unos, las cargas de los otros, cada uno llevará su propia carga. Se equivocó entonces Pablo cuando habló acerca de las cargas. ¿Se estará contradiciendo? La palabra carga, traducida al español en estos dos versículos, aunque del griego fueron traducidas ambas cargas, son dos palabras en el griego. En el verso 2 es la palabra varos, que significa carga, y en el verso 5 es la palabra fortión, que también significa carga. Y la palabra sobrellevar, en el verso 2, bastazo, significa llevar una carga, poner una carga sobre algo para que eso lo lleve. Eso es lo que significa Pablo. Entonces Pablo al leer, o si pudiésemos leer, dice, lleven ustedes las cargas de otros. El sobrellevar es poner algo encima de otra cosa para que sea llevado. Un peso, esa es la idea de la palabra sobrellevar. ¿Qué está diciendo Pablo entonces en el versículo 2? ¿Sobrellevar los unos a las cargas de los otros? ¿Y por qué luego dice cada uno llevará su propia carga? Está hablando, hermanos, o está haciendo un contraste entre la responsabilidad personal que todo creyente tiene en forma individual, todo creyente tiene, de llevar su propia carga, versus la responsabilidad que tenemos como cuerpo, hermanos, como cuerpo, como familia, de ayudarte a ti a llevar tus cargas. La responsabilidad de ayuda a otros. Entonces, mira, un ejemplo, contraste entre coman su propio pan. Cada creyente, hermanos, debe velar por el sustento para su familia, por el sustento, ¿no es cierto?, para sus necesidades. Cada uno de nosotros aquí tiene sus propias luchas diarias, cada creyente. Versus compartir
con el que padece necesidad. Y esta es una carga que Dios pone en cada creyente. Yo tengo que trabajar 30 días para sostener a mi familia, pagar las deudas, ¿no es cierto?, en mi ofrenda y todo lo que significa eso. Pero también Dios pone una carga sobre cada creyente. Aquí no hay ninguno que diga, no, yo no puedo, es que yo no trabajo, es que yo no tengo sustento, yo no tengo ingresos. No, Dios pone una carga sobre cada creyente. Y es que yo tengo que compartir, ayudar a sobrellevar la necesidad de otro creyente o de mis hermanos. Y eso es lo que Pablo le está enseñando aquí a sus hermanos. Y lo aplico nuevamente. Ciertas cargas tengo que llevar yo solo. Cada creyente que está aquí tiene que llevar sus propias cargas. Ejemplo, no puedo ser cristiano por otro. ¿Me entiende? No puedo ser cristiano por usted. No puedo adorar por otro. Yo no puedo adorar por usted. Yo adoro al Señor, a mi Señor de mi manera, ¿no es cierto? No puedo o nadie podrá rendir cuentas ante el tribunal de Cristo por mí. Esa es la idea. Ciertas cargas tengo que llevar yo solo. La palabra fortión, cada uno llevará su propia carga. Yo tengo que dar cuenta, tú. Versus, ¿no es cierto?, algunas cargas puedo ayudar a llevar. Y debemos ayudarnos mutuamente. Ejemplo, soldado en el campo de batalla, cuando un soldado cae, los demás no lo dejan ahí, hacen lo imposible, hermanos, lo imposible para rescatarlo. Entonces, por eso Pablo dijo, si alguno fuere sorprendido y cayó, vosotros que sois espirituales, vosotros que están siendo controlados por el Espíritu Santo, restaurarle, tomarlo, levantarlo, ayudarle al hermano a llevar, ¿no es cierto?, su propia carga. ¿Ok? Denme un segundo que... Seguimos. Ahí está responsabilidad de las cargas. Responsabilidad ahora en la generosidad, del 6 al 10, ¿no es cierto? Ya también lo leímos. Responsabilidad en la generosidad, del 6 al 10. Y en el verso 6, hermanos, Pablo presenta un principio, aplica un principio. Dice el verso 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Mira, el que está recibiendo enseñanza, dice Pablo, es correcto que beneficie al que lo está enseñando. La palabra enseñar que aparece ahí, en el griego, es la palabra catequeo, de donde viene en español nuestra palabra, adivine cuál, catequesis. Y la palabra catequesis significa instrucción. Ahora, la aplicación más práctica de ese versículo es cuando la iglesia está cuidando de las necesidades físicas y materiales de su pastor. Esa es la aplicación más práctica, hermanos. Ahora, escuche bien, no es una generosidad. Perdón, es una generosidad no obligada, que quede claro. No es una generosidad, Pablo lo dijo y... No es una generosidad, es una generosidad, no obligada. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice, sino que es correcto hacerlo. Es correcto hacerlo. Ahora, 1 Timoteo 5:17, Lucas, por favor. 1 Timoteo 5:17. Pablo no está diciendo, esto es ley. No, hay otros textos que hablan de eso. Pablo aquí está introduciendo simplemente un principio. 1 Tesalonicenses 5:17, perdón, ¿lo di? No, a ver, me equivoqué. Sí, Tesalonicenses.
Pero primera Timoteo, disculpe, perdón. 5:17. Los ancianos gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan por el carne. Ya, ¿qué está diciendo el apóstol aquí? Está presentando un principio. Dice los ancianos en el sentido de el que lidera, o el pastor. Sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Ya? La palabra en el griego honor es remuneración, valor, también puede ser aplicada de esa manera la palabra ahí. Precio. Entonces, ¿cuál es el concepto que Pablo introduce? El anciano o el pastor que está enseñando debe ser, aunque no es una obligación, pero sí debe ser sustentado o debe tener un sueldo digno de su trabajo. Pero pone una cláusula antes, para mí es importante. Dice, los ancianos que gobiernan bien, en el sentido de la enseñanza. Y la palabra bien en el griego es lo que está bien hecho. Punto. Lo que está bien hecho. Entonces, si la iglesia se da cuenta que el anciano, el pastor, el que está enseñando, lo está haciendo bien, él debe ser tenido o debe tener un precio doble, un doble honor en el sentido de un sustento para él. Y Pablo lo introduce aquí, en la responsabilidad que tenemos ahora como cuerpo, en la generosidad, y aplica un principio. Pero insisto, es una generosidad no obligada. Pero sí Pablo dice, es correcto hacerlo. Mira, Pablo comienza con un principio aquí, o con un precepto, compartir los unos con los otros. Eso es lo que está diciendo en el capítulo 6, versos 1 y 2. Y él dice, el que enseña la palabra comparte tesoros espirituales. El que enseña la Biblia comparte tesoros espirituales. Los que son enseñados ahora, los que reciben esa enseñanza, deben compartir tesoros. ¿Qué cree usted? El pastor o el anciano que está enseñando comparte tesoros espirituales a la congregación, al grupo que está siendo enseñado. Y los que están siendo enseñados o recibiendo deben compartir con el que los enseña terrenales. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y ese es el precepto que él aplica aquí, o que está enseñando. Y alguien dijo, y lo tengo anotado aquí, debemos recordar que lo que hacemos con las cosas materiales es una evidencia del valor que damos a las cosas espirituales. Mateo 6:21. Mateo capítulo 6, verso 21. La hermana Camila, si me ayuda leyendo, por favor. Mateo 6:21. Ahí está. Donde esté vuestro tesoro, hermanos, ahí va a estar vuestro corazón. Ahora, Pablo dice, ¿y por qué comienza con el versículo 6? Porque Pablo quiere que entiendan un principio aplicado a lo que él ha dicho. La ley de la siembra y la cosecha. Ahora Pablo introduce esto. Hermanos, Pablo no está pidiendo plata aquí, no está pidiendo eso. No está pidiendo eso. Sino que presenta el principio. El que es enseñado debe compartir. Y la palabra compartir ahí es koinonía. Koinonía. ¿Y por qué lo hace? Porque quiere que sus hermanos entiendan este principio, la ley de la siembra y la cosecha. 7 al 9. Mira, Pablo dice, no se engañen. Todos saben cómo funciona la naturaleza. Todos sabemos, ¿no es cierto? Eso no tenemos que explicarlo. Lo que plantas es lo que va a salir. Lo que siembras es lo que vas a cosechar. Y Pablo dice, no te engañes a ti mismo. No te engañes.
no puedes cambiar la naturaleza. ¿No es cierto? Si plantas trigo, trigo vas a cegar. No puedes cambiar la naturaleza, eso es imposible. Y Pablo dice, en la vida espiritual tampoco. ¿Qué dice él? Mira, versículos 7 al 9. Por eso no me... Gálatas, por favor, 6, Gálatas. Mira, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra, y aquí está el principio que Pablo quiere que entiendan, para su carne, de la carne va a cosechar. Corrupción, lo que sea. Más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces Pablo aplica, ¿dónde estoy invirtiendo? ¿En la carne o el Espíritu? Para recibir, ¿no es cierto?, los resultados de ello. Pablo quiere que entiendan, hermanos, un principio espiritual detrás de todo esto. No es solo dar al pastor, no es solo dar a los líderes para suplir sus necesidades, que podría ser el concepto que puede quedar aquí, y ya lo acabo de decir, no es eso, sino para que el dador pueda recibir una bendición mayor. Ahora, Dios quiere que nos fijemos dónde sembramos, y de eso está hablando Pablo aquí. En los versículos 7 al 9. Debemos fijarnos dónde estamos sembrando. Dios dice, nuestras posesiones materiales son las semillas, son nuestras semillas. ¿Y sabe? Y Dios ve dos clases de tierra. ¿La carne o el espíritu? Y otra vez, esto viene del capítulo 5. El que tenga el control de tu vida, a quien tú le des el control de tu vida, va a ser donde tú vas a invertir, va a ser donde tú vas a sembrar. Y obviamente los resultados que tenemos en nuestra vida. Hermanos, no podemos cambiar la cosecha una vez que hemos sembrado, ya no se puede. Si sembraste papas, vas a tener papas. ¿Okay? Y eso es lo que está diciendo Pablo. Y termina, ¿no es cierto?, el apóstol haciendo una aplicación, que no la tengo aquí, pero el versículo 10 dice, así que, con todo lo que tenemos, según tengamos oportunidad. Hermano, no es que tú todos los días estés ahí, no. Pablo dice, mientras tengamos oportunidad, no hagamos vista gorda, debemos hacer bien. ¿A quiénes? A los de la familia de la fe. Hace una semana atrás, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue? La semana pasada, cuando yo no pude ir a evangelismo, porque estaba un poco congestionado, nos llegó pan amasado. Qué rico. ¿No es verdad? Nos llegó pan amasado. No es todos los días. Según tengamos oportunidad. Y podamos hacerlo, hermano, no podemos hacer vista gorda. Me lo dejo para mí nomás, porque no. Debemos compartir, y Pablo ya lo ha dicho. Esa es la idea. Esa es la idea, hermanos, de lo que Pablo está diciendo aquí, enseñando a sus hermanos. Y termina. Conclusión de la carta. Desde el versículo 11 al 18, la conclusión de la carta. Sí. Reprensión final. Sí, hoy terminamos la carta. Reprensión final. Ya, al terminar su carta. Dice el verso 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. La idea, hermanos, acá en el original, en el griego, cuando Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, la idea es como un cartel, una propaganda. Es como, bueno, esa es la idea, como que si Pablo escribiese un cartel con letras grandes, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que sus hermanos se fijen, ¿no es cierto?, y pongan atención. Cuando uno ve un cartel, ¿no es cierto?, en la carretera, como son grandes, uno los mira, ¿no es cierto? Eso es lo que Pablo quiere aquí, que se fijen en todo lo que les ha dicho atrás. Y por eso él escribe con cuán grandes letras, ¿no es cierto?, os escribe. No olviden, le dice Pablo, no pasen por alto todo lo que yo les he escrito. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Después dice,
En el verso 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución por la cruz. Les habla aquí nuevamente de los falsos maestros, los judaizantes, que lo único que querían los judaizantes para ellos gloriarse en la carne de ellos era circuncídense, circuncídense, necesitan circuncidarse. Entonces Pablo dice, tengan cuidado con el orgullo, ¿ya?, de los falsos maestros. Su propósito no es ganar almas, su propósito no es predicar a Cristo, ¿no es cierto?, sino que el único propósito de estos falsos maestros es ganar reputación ellos y decir, yo a él lo circuncidé, a él lo circuncidé, a él lo circuncidé. Lo único que querían ellos. Y Pablo, en el versículo 13, hace una última arremetida contra los judaizantes. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, la obedecen. ¿Ok? Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Aquí Pablo en el versículo 13 hace la última arremetida contra los falsos maestros. Ni ellos mismos, dice Pablo, la obedecen. ¿Ya? Seguimos. La confianza de Pablo. Y ahí estamos terminando la carta. Del verso 14 al 17. Dice Pablo, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuál era la confianza de Pablo? Haciendo el contraste con los falsos maestros. ¿Qué estaba diciendo Pablo o qué quiere que ellos entiendan? Los falsos maestros lo único que querían era gloriarse en los demás. Yo a él lo circuncidé, esa es la idea de ellos. Entonces Pablo dice, ellos ni siquiera obedecen la ley, no se someten a la ley. Y Pablo coloca ahora su propia vida, dice, yo llevo en mi cuerpo, ¿qué cosa? Las marcas. Yo puedo exhibir las marcas de Cristo, lo que ellos no pueden. Lo que ellos quieren es que ustedes lo hagan, pero ellos ni siquiera obedecen. Pablo dice, si ustedes ponen en práctica lo que les estoy diciendo y se dan cuenta de algo importante, de que ni la circuncisión, el hecho de ser judío, ni la incircuncisión, el hecho de ser un gentil, vale algo o tiene valor, ¿no es cierto? Se van a dar cuenta que es la nueva naturaleza lo que el Espíritu Santo quiere controlar. La nueva naturaleza que todos nosotros, los creyentes, tenemos por haber recibido a Jesucristo como Salvador personal. Y termina la bendición final. Y aquí terminamos. Pablo dice, verso 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo termina su carta de la misma manera que la empezó, encomendando a sus hermanos a la gracia, no a la ley de Moisés, sino a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería, hermanos? Y termino. ¿Cuál sería, como si pudiésemos en una sola frase, cuál sería el mensaje de la carta a los Gálatas? ¿Sabes? Personalmente creo que el mensaje de toda la carta, de todo lo que les ha escrito el apóstol Pablo, el mensaje resumen, sería, por haber confiado en Él nos ha hecho libres. Ese es el mensaje, hermanos, de la carta. Él nos ha hecho libres. Oremos, demos gracias al Señor. Señor, te agradecemos por este precioso tiempo.